Hola, buenos días, Javi. Hola, muy buenas, ¿cómo andamos? Bien, hemos tenido un poco de parón por cuestiones laborales tuyas Ya. y retomamos el tema. Hoy nos están preguntando sobre el Alzheimer y la demencia senil. ¿Qué nos puedes contar? Bien, vamos al origen, el origen de una demencia senil, el origen de un Alzheimer está dado básicamente en que esta persona ha sido separada profundamente de sus afectos. Ha perdido sus seres queridos, su ser querido. Esta sensación de pérdida está dada en la piel del hueso, en el periósteo, ¿sí? Esto está controlado por una capa embrionaria, el ectodermo, la capa embrionaria moderna, que controla la sensorialidad, sensibilidad para conmigo y para con los demás. Habremos escuchado decir que cuando tenemos relaciones con las personas, decimos, tengo una buena relación con, y es una cuestión de piel. Y esto es literal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la piel superficial y el periósteo están controlados por la misma capa embrionaria, por la parte sensorial ectodérmica. Esto tiene una utilidad, porque es que nos permite relacionarnos con el medio afectivo, con las personas, en distintos niveles, ¿sí? Entonces, cuando tengo a alguien superficialmente incluido en mi afecto, lo tengo en la piel. Tal es así que si esta persona se me va, del lado izquierdo mamá e hijos, del lado derecho papá y demás, en la última zona con la que tuve contacto, mi tejido, mi epidermis, puede generar un vitíligo a consecuencia de esa separación abrupta o brutal. Normalmente las personas que tienen esto no tienen una sensibilidad, no tienen un dolor muy perceptivo. Sí les molesta, pero no les duele mucho puntualmente, pero sí están con el tema de la afectividad y hay un problema afectivo con una persona específica, ¿vale? De esa persona, con esa persona específica, es donde ha perdido el contacto. Esa zona de la epidermis donde se pierde el contacto está marcado perfectamente por un vitíligo. Esta persona, la de la epidermis, como está controlado por el ectodermo, va a tener incidentes de pérdida, falta de memoria. Y es muy simple, porque la capa de piel es muy finita. Entonces no puede tener biológicamente dos impactos en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque no solamente se genera esta maniobra ectodérmica del vitíligo, que es simplemente en la fase resolutiva meter calcio en la piel, sino que en la fase de lesión, que se necrosa, la necrosis, que depende de una lesión, primera necrosis, dos necrosis en el mismo sitio no puede tener porque la capa es muy fina. Eso está preparado, biológicamente a propósito, para que la persona de esa persona que quiere no tenga dos problemas al mismo estilo, ¿sí? En cuanto tiene el primer problema, y lo pongo como el vitíligo como algo que se nota, pero hay fases anteriores, pero vamos a hablar del vitíligo puntualmente. Esta persona que tiene vitíligo está en resonancia, está con problemas afectivos con alguien. A cualquier persona que tenga vitíligo, si le mencionamos con quién está en litigio, verás que puntualmente te va a dar un nombre. Bien, en esa capa de piel que enfina dos lesiones en el mismo sitio, por una cuestión anatómica, fisiológica, el espesor es fino, y por una cuestión vivencial, dos veces no te puedo perder, en la fase de resolución, de intento de resolución, genera una calcificación de la zona, refuerza esa zona con calcio,
para poder reforzar el afecto con esa persona. Pero no está resuelto. El vitíligo es un tema que está resuelto a medias, está fortalecido, pero la separación se mantiene, ¿vale? No ha conseguido recuperar la separación. Cuando la persona del vitíligo consigue recuperar esa separación de esa persona, el vitíligo desaparece. Capa superficial, problemas afectivos superficiales. Pero cuando tengo amores profundos, alguien que amo con toda mi alma, en vez de ser la piel, se refleja en la piel del hueso. Y lo mismo que en la piel superficial, en la piel del hueso me va a dar problemas de memoria. Pero como es tan profundo el tema, es tan intenso, tan importante, en algunos momentos voy a empezar a recordar, despierto, aquella circunstancia que me relaciona con esos problemas afectivos que tuve y con esa persona. O sea, me relacionará con la persona y circunstancias. Por eso, la persona me puede hablar del Alzheimer, porque supuestamente la persona está hablando de cosas que no son coherentes. No son coherentes para uno, pero si tú le tiras de la lengua al paciente, verás que eso tiene una coherencia. Esos son acontecimientos pasados donde la persona en este momento lo está rememorando para poder recuperar la afectividad de esa persona, de aquella situación. Entonces, el tema del Alzheimer no es una persona que habla tonterías. Básicamente es una persona que piensa en voz alta, pero piensa muy concentrado en voz alta, realmente está posicionado en esa época. Entonces, la persona que tiene Alzheimer es una persona que ha sido separada abrupta y profundamente de alguien, ¿okay? O demencia senil, porque dice que habla tonterías. No, no habla tonterías, habla cosas muy lógicas. El ser humano tiene la particularidad de ser irrespetuoso por defecto, ¿no? Entonces una persona que no dice las cosas que uno quiere que diga, pues se le empiezan a poner etiquetas, ¿no? Es tonto, es demente, tiene Alzheimer, es incoherente, tiene altibajos, es bipolar, o sea... Cuando las personas no dicen lo que la cultura quiere que digan, se los insulta, se los etiqueta y se los pone en un rincón, porque no pueden ser dominados por la cultura, ese es el problema principal. Entonces, una persona con Alzheimer, una persona con demencia senil, por favor respétenlo, porque no es que sea la persona tonta, sino que está con un dolor en el corazón y lo está manifestando, está intentando recuperar su territorio, ¿sí? Por supuesto, un señor de 80 años que sigue al mando de sus empresas, que sigue trabajando, que sigue al mando de su familia, ese personaje, ese señor, no va a tener Alzheimer, ¿sí? No va a tener una persona que sigue en carrera, no tiene Alzheimer, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque no ha perdido nada, porque sigue siendo el eje su propia vida, de su propia vida. Y los afectos siguen en torno a él sigue siendo el centro del universo y las personas siguen girando en torno a él. Pero cuando esto, por cultura, se desmonta, y al señor este de 80 años se lo mete en la nevera o se lo mete en el cofre, ¿sí? Porque ya eres viejo, en ese momento que la persona pierde esto, es muy normal que al cabo de X tiempo esta persona empiece a, entre comillas, delirar. Pero básicamente es por la pérdida afectiva, no por la pérdida económica, ojo, ¿sí? Hombre, hay personas que pueden amar mucho el dinero, pero nunca se amará el dinero como se aman a las personas. En el caso mío en clínica, siempre que he tratado casos de Alzheimer o demencia senil, siempre hay un amor roto de por medio. Y estas personas, paradójicamente, en teoría sufrirán mucho, pero como el cerebro está listo, el cerebro, la biología es tan precavida, te genera este estado de inconsciencia para que tú no sigas sufriendo en algo que no se puede recuperar. Lo está intentando recuperar con eso que está diciendo. Por favor, escúchenlo, tiren de la lengua y sobre todo sáquenlo de donde lo tienen encerrado, porque cualquier persona que tenga Alzheimer o demencia senil está encerrado. Antes de que empiece a hablar tonterías ya lo habían encerrado, ya lo habían puesto, tú ya no sirves. Así que, resumiendo, una persona con Alzheimer es aquella persona que está intentando recuperar lo que era de él, el amor. No lo traten mal, hay que cuidarlo, protegerlo, mimarlo y sobre todo entenderlo. Muy bien, Javi, pues nada, muchas gracias. Venga. Nos queda un poquito más claro. Venga, Nos vemos mañana. Hasta luego, chao. Chao.